¿Alguna vez has sentido que alguien ha enviado mal contra ti y te has preguntado si existe una forma bíblica de protegerte y revertirlo? En Proverbios 26:2 leemos: como gorrión en su vagar y como golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Esta escritura revela un principio espiritual profundo. Las maldiciones injustas no prosperan cuando caminamos bajo la cobertura de Dios. Sin embargo, la Biblia también nos enseña que hay actos simbólicos y oraciones de autoridad que pueden reforzar nuestra defensa espiritual. Hoy exploraremos cómo, según las Escrituras, la sal puede ser una herramienta para cortar toda brujería y devolver cualquier mal que haya sido enviado contra ti. Te mostraremos cómo aplicar estos principios con fe y discernimiento. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando eliges caminar en su protección? Desde tiempos antiguos, el corazón humano ha buscado respuestas frente al misterio del mal. Hay momentos en los que sin razón aparente todo empieza a salir mal. Relaciones que se quiebran sin explicación, puertas que se cierran justo cuando estaban a punto de abrirse, enfermedades repentinas, insomnio constante, ataques de ansiedad sin causa visible o esa sensación persistente de estar siendo observado o cargado por una energía invisible. Muchos creen que se trata de simples coincidencias o periodos de mala suerte. Sin embargo, la Biblia revela que en ocasiones estas situaciones pueden ser resultado de ataques espirituales, incluso de maldiciones enviadas por manos que actúan movidas por la oscuridad. Lo que pocos saben es que también la palabra de Dios establece que ese mal no puede tocar tu vida si estás alineado con su voluntad. Y esa es la verdad que hoy comenzaremos a desentrañar. Una verdad que libera, protege y transforma desde lo más profundo. En Proverbios 26:12 nos dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa no vendrá. Este versículo es mucho más que una observación poética. Es una declaración de poder espiritual. Lo que nos revela es que toda maldición necesita una grieta, una puerta abierta, una causa para tener efecto. Si no la hay, simplemente no puede prosperar. Es como una flecha lanzada al viento que no encuentra blanco donde clavarse. Esta promesa no es una teoría, es un principio eterno de protección que Dios otorga a sus hijos. Muchas personas, al enfrentar circunstancias adversas, buscan soluciones inmediatas sin preguntarse primero si hay una causa espiritual detrás. Sin embargo, la palabra nos recuerda constantemente que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades y fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Efesios 6:12. Cuando esto ocurre, no basta con intentar resolver las cosas con medios humanos. Es necesario activar las armas espirituales que Dios ha dispuesto para nosotros. Pero antes de hacerlo, es esencial revisar el estado del corazón, porque solo cuando estamos caminando en obediencia, la cobertura de Dios nos envuelve como un escudo que ningún dardo puede penetrar. En el libro de Números, el profeta Balaam fue contratado por Balac para maldecir al pueblo de Israel. Pero cada vez que abría su boca, en lugar de maldecirlos, terminaba bendiciéndolos. ¿Por qué? Porque Israel en ese momento caminaba bajo la obediencia de Dios. Y mientras ese pueblo se mantenía firme en el pacto, ninguna palabra maligna podía echar raíz sobre ellos. Esta historia, más que un relato antiguo, es una ilustración clara de cómo opera la protección divina cuando no hay causa justa para que el enemigo actúe. Cuando vivimos dentro de la voluntad de Dios,
Incluso las palabras destinadas a destruirnos se transforman en bendiciones inesperadas. Pero ¿qué ocurre cuando sí hay una causa? ¿Qué pasa cuando sin darnos cuenta hemos abierto una puerta, una rendija en nuestra vida espiritual que ha permitido la entrada del mal? La Escritura nos da ejemplos claros de esto. En el libro de Josué, Acán tomó del anatema y escondió el botín prohibido. Nadie lo sabía, pero su desobediencia trajo derrota a todo el campamento de Israel. No fue hasta que se confrontó el pecado y se restauró el orden que el pueblo pudo seguir avanzando. Esto nos enseña que el enemigo aprovecha cada oportunidad, cada acto no confesado, cada resentimiento escondido, cada práctica que no honra a Dios para enviar flechas envenenadas a nuestras vidas. Y cuando éstas no son discernidas ni confrontadas, se convierten en fortalezas espirituales que nos estancan, nos oprimen y nos hacen dudar incluso de la presencia de Dios en medio de nuestras batallas. En estos casos, cuando el mal parece tener causa y peso espiritual, Dios no nos deja solos. Al contrario, en su misericordia nos llama al arrepentimiento, a la restauración y a la limpieza profunda. El Salmo 91 promete: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Este salmo, tantas veces repetido como amuleto, cobra sentido cuando comprendemos que la verdadera inmunidad espiritual no viene de recitar palabras vacías, sino de vivir bajo la sombra del Altísimo, en obediencia y consagración. El que habita al abrigo de Dios no solo es protegido, sino que se convierte en territorio sagrado, inaccesible para el enemigo. Es en este contexto donde muchas personas han buscado actos simbólicos para declarar su fe y su determinación de cortar con toda obra de oscuridad. Uno de esos actos que abordaremos más adelante con base bíblica es el uso de la sal como símbolo de purificación y de pacto, incluso llegando a realizar acciones proféticas como congelar esa sal, no como superstición, sino como una representación espiritual visible de una realidad invisible. Detener y desactivar el mal. Pero antes de llegar a ese punto, es necesario dejar claro que ningún acto externo tiene poder si no va acompañado de una vida rendida a Dios. De lo contrario, caemos en el error de querer combatir al enemigo con herramientas vacías, como los hijos de Seba en el libro de los Hechos, que intentaron expulsar demonios sin tener una verdadera relación con Jesucristo y terminaron siendo vencidos y humillados. Lo que el Señor nos muestra una y otra vez en su palabra es que la raíz de todo poder espiritual no está en lo visible, sino en la obediencia del corazón. Cuando hay integridad, cuando hay limpieza, cuando hay humillación delante de Dios, el enemigo no puede operar. Esto no significa que no vendrán ataques. De hecho, cuanto más cerca estás de tu propósito, más intensa es la oposición. Pero hay una gran diferencia entre ser atacado y ser destruido. Job fue atacado, pero nunca fue abandonado. José fue traicionado, pero su propósito nunca fue anulado. Daniel fue echado en un foso, pero su integridad hizo que Dios cerrara la boca de los leones. Y en este punto es importante mencionar algo que muchas veces se ignora. No todo lo que ocurre en lo natural tiene una explicación natural. Existen personas que, movidas por envidia, odio, resentimiento o por prácticas de ocultismo, buscan afectar la vida de otros. Esto puede ir desde la palabra malintencionada hasta rituales de brujería, realizados con el fin específico de destruir, enfermar o confundir. Y aunque para muchos esto suena exagerado, la Biblia no lo niega. Deuteronomio 18, 10 a 12 condena explícitamente toda forma de hechicería, adivinación y consulta de muertos. Dios
No lo condena solo por ser pecado, sino porque sabe que estas prácticas abren portales espirituales peligrosos que desatan consecuencias reales. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando alguien ha lanzado una maldición o hecho un trabajo de brujería contra un hijo de Dios? La respuesta dependerá de dos factores: la condición espiritual del creyente y su posición de autoridad en Cristo. Si la persona vive en pecado, con puertas abiertas, será vulnerable y el enemigo podrá operar con más libertad. Pero si esa persona camina en santidad, esa obra de oscuridad no prosperará. Puede intentar tocar, puede causar perturbación temporal, pero jamás destruirá lo que está bajo el sello del Espíritu Santo. Por eso es tan crucial discernir y hacer un examen del alma. Cuando hay ataques persistentes, cuando hay señales espirituales que indican opresión, la solución no es correr al miedo ni buscar soluciones desesperadas, sino volver a Dios con sinceridad. Confesar, arrepentirse, perdonar, cerrar puertas, renunciar a lo oculto y declarar con autoridad que toda obra del enemigo es cancelada en el nombre de Jesús. Porque la cruz no solo nos limpió del pecado, sino que también desarmó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente. Colosenses 2:15. Es ahí y solo ahí donde acciones simbólicas como el uso de la sal pueden tener sentido. No como superstición, sino como un acto de fe que representa lo que ya ha sido decretado en el cielo. El creyente no actúa desde el miedo, sino desde la victoria. Y es esa actitud, esa identidad de redimido, la que hace que el enemigo tiemble. Cuando te sabes cubierto, lavado, sellado y llamado por Dios, no hay trabajo de brujería que pueda tocarte. Las palabras caen al suelo. Los conjuros se disuelven. El mal se revierte y regresa a su punto de origen, porque no encontró espacio donde anclarse. Por eso, antes de hablar de congelar la sal, antes de mostrar cómo orar o cómo actuar en lo físico, es necesario que esta verdad quede escrita en el corazón. Si estás en Cristo, eres una nueva criatura y lo viejo ha pasado. Las cadenas se rompieron. Las maldiciones generacionales fueron cortadas. Los pactos ocultos fueron anulados. Eres templo del Espíritu Santo y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa es la verdad que nos da paz, que nos da fuerza y que nos prepara para lo que viene. A lo largo de las Escrituras hay elementos que Dios ha utilizado de forma repetida, no solo como objetos físicos, sino como símbolos cargados de un poder espiritual profundo. Uno de esos elementos es la sal. Lejos de ser un simple ingrediente cotidiano, la sal aparece en momentos claves de la Biblia, representando pureza, permanencia, consagración y pacto. Comprender su significado no es un ejercicio de curiosidad teológica, sino una llave que abre el entendimiento espiritual de por qué Dios permitió que lo natural reflejara lo celestial. Y es desde esa perspectiva que podemos comenzar a ver cómo algo tan sencillo puede convertirse en una herramienta de fe legítima cuando está respaldada por la palabra. En Levítico 2:13, Dios ordenó al pueblo de Israel: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Esta instrucción no es menor, no fue opcional. Era una orden específica y continua. La sal debía acompañar cada sacrificio, porque representaba un símbolo visible del pacto eterno entre Dios y su pueblo. Lo que esto nos muestra es que la sal, desde el principio, ha estado asociada a lo sagrado. Era un recordatorio de que todo lo que se ofrecía al Señor debía estar marcado por integridad, permanencia y santidad. No era solo para dar sabor, era para preservar la pureza del acto mismo de adoración. Jesús mismo, durante su ministerio, empleó la sal para ilustrar principios espirituales fundamentales. En Marcos 9:50 declaró: buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis?
tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aquí no solo reafirma el valor intrínseco de la sal, sino que la conecta directamente con el carácter del creyente. Tener sal en uno mismo es tener identidad, esencia, firmeza y una influencia purificadora. En otras palabras, la sal representa lo que permanece, lo que no se corrompe, lo que preserva lo que está a punto de descomponerse. Esta imagen no es casualidad. En el mundo antiguo la sal se utilizaba precisamente para evitar la corrupción de los alimentos. No existían refrigeradores, por lo tanto los alimentos perecederos eran preservados con sal para que no se echaran a perder. Al usar esta imagen, Dios nos está enseñando que la vida del creyente también debe actuar como un agente de preservación espiritual, como algo que impide que el mal avance, que la corrupción se extienda, que la decadencia domine. La sal entonces no solo purifica, también impide la contaminación. Por eso su presencia en los rituales del Antiguo Testamento era constante. Todo lo que se ofrecía sin sal carecía del sello simbólico de lo eterno. En 2 Reyes 2 encontramos un momento particularmente revelador. El profeta Eliseo se encuentra en Jericó, donde el agua de la ciudad es mala y la tierra estéril. El pueblo le pide ayuda y él, por dirección divina, toma un cuenco nuevo, le pone sal y la arroja en el manantial de agua declarando: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Desde ese instante las aguas quedaron sanas y la tierra fue restaurada. Este relato no es un acto de magia ni una superstición antigua, es una intervención espiritual usando un acto simbólico ordenado por Dios. La sal fue el instrumento, pero el poder fue de lo alto. Este pasaje demuestra que Dios no desprecia los actos simbólicos cuando están alineados con su propósito. Lo que parecía ser un acto sencillo tenía un respaldo celestial. Dios decidió usar un elemento terrenal para liberar un resultado eterno. La importancia de la sal como elemento espiritual también se hace visible en el uso del término pacto de sal. En Números 18-19, Dios habla con Aarón y le dice: pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Esta frase se refiere a la naturaleza inquebrantable del pacto que Dios estaba estableciendo. Un pacto de sal no podía romperse porque la sal en su esencia no se descompone, no cambia, no desaparece. Era una señal de estabilidad, de continuidad, de fidelidad sin interrupciones. Esto nos lleva a comprender que cuando Dios permite el uso de la sal en contextos espirituales no es algo trivial, es un recordatorio de que lo que está siendo sellado tiene una dimensión eterna. Jesús también refuerza esta enseñanza al llamar a sus discípulos la sal de la tierra en Mateo 5:13. No los comparó con oro, ni con incienso, ni con perlas, los comparó con sal. Y eso es porque la sal, siendo aparentemente simple, posee una fuerza que trasciende lo visible, da sabor, transforma, limpia y preserva. En la vida espiritual, estas son cualidades esenciales. El creyente está llamado a ser una influencia transformadora en medio de la corrupción del mundo, a preservar los principios del reino, a rechazar la contaminación del pecado. Ser sal no es una metáfora decorativa, es una misión. Y cuando entendemos esto, podemos empezar a ver cómo Dios puede usar incluso elementos naturales como herramientas proféticas. El problema surge cuando se desvirtúa este simbolismo y se transforma en superstición. La sal no tiene poder en sí misma, no es un talismán, no sana, no protege, no libera por sí sola. Su valor reside en lo que representa, no en su composición química.
La Escritura es clara en rechazar toda forma de idolatría, incluso la más sutil. Por eso es tan importante recordar que todo acto físico debe estar sometido a la dirección del Espíritu Santo y fundamentado en la palabra. Cuando se hace desde una posición de fe genuina, obediencia y revelación bíblica, entonces el símbolo se convierte en una declaración espiritual legítima, no por el objeto, sino por la autoridad que se ejerce desde una vida alineada con Dios. Volver a estos principios es esencial para comprender por qué muchos creyentes han sentido dirección de utilizar la sal como parte de un acto de guerra espiritual. No como una fórmula repetitiva, sino como una manifestación externa de lo que ya está establecido en lo invisible. La sal representa pacto, pureza y preservación. Usarla con entendimiento puede ser un recordatorio profético del compromiso inquebrantable con Dios. Un acto que declare con firmeza que todo lo que se ha contaminado será purificado, que todo lo que ha sido atacado será restaurado y que todo lo que ha sido dañado será preservado por la presencia divina. Este uso simbólico no es aislado. La Biblia está llena de momentos en los que Dios utiliza elementos físicos para representar realidades espirituales. Moisés alzó su vara sobre el Mar Rojo. El pueblo de Israel comió pan sin levadura como señal de pureza. El aceite fue derramado sobre reyes y profetas como señal de unción. La sangre del cordero fue colocada en los dinteles para marcar los hogares del pueblo escogido. Ninguno de estos elementos tenía poder intrínseco. Su efectividad venía del acto de fe obediente que los acompañaba. Lo mismo ocurre con la sal. Comprender el trasfondo espiritual de la sal no solo nos educa, sino que nos prepara para utilizarla correctamente. Cuando se consagra, cuando se ora sobre ella, cuando se coloca como símbolo de purificación, se está declarando que ese espacio, esa vida, esa situación está bajo el pacto perpetuo de Dios. Es un acto que debe ir acompañado de oración ferviente, de proclamación de la palabra, de arrepentimiento sincero y de compromiso renovado con la santidad. No es una acción mecánica, es una proclamación espiritual. En este contexto, congelar la sal puede ser entendido como un acto simbólico de detener, sellar o bloquear toda obra del enemigo. Pero esa acción, como veremos más adelante, no puede ser simplemente imitada o replicada sin discernimiento. Debe nacer desde una posición espiritual sólida, como una expresión de lo que ya ha sido decidido en lo alto. La sal, al ser consagrada, representa pureza. El acto de congelarla representa detención. Juntos se convierten en un símbolo visual del deseo de sellar el territorio, detener la corrupción, bloquear toda influencia maligna y preservar la presencia de Dios. Pero esto solo es legítimo cuando hay dirección del Espíritu y respaldo bíblico en la intención del corazón. Es esencial entonces que todo acto simbólico esté sustentado en un conocimiento profundo de la palabra. Cuando Jesús enseñó, nunca usó símbolos vacíos. Cada parábola, cada imagen, cada elemento tenía raíz en las Escrituras. El pueblo de Dios está llamado a actuar con sabiduría, no con impulsos. La sal, por tanto, debe ser comprendida como un reflejo del carácter inmutable de Dios, su fidelidad, su pureza, su pacto. Cuando se usa con reverencia y entendimiento, se convierte en una herramienta de proclamación, no de superstición. Esta comprensión nos prepara para avanzar con claridad y autoridad. No estamos recurriendo a elementos mágicos, sino a símbolos que Dios mismo ha utilizado para enseñar principios eternos. Así como Eliseo arrojó la sal para sanar las aguas
Así también hoy podemos declarar restauración y limpieza sobre áreas de nuestra vida que han sido contaminadas, siempre que lo hagamos desde una relación profunda con el Padre y bajo la dirección de su palabra. El creyente debe estar alerta. No todo lo espiritual es de Dios y no todo acto religioso tiene respaldo divino. Por eso es tan necesario escudriñar las Escrituras y dejar que sea el Espíritu Santo quien confirme cada paso. El uso de la sal no es una novedad moderna ni una costumbre importada. Es una enseñanza bíblica que apunta al carácter perpetuo del pacto de Dios con su pueblo. Es una herramienta que cuando es comprendida correctamente puede convertirse en un recordatorio visible del poder invisible que nos respalda. En el ámbito espiritual muchas veces lo visible sirve como una representación de lo invisible. A lo largo de toda la Biblia encontramos cómo Dios usó elementos materiales para manifestar verdades celestiales. Desde la vara de Moisés hasta el aceite de la unción, cada objeto, hermanos obedientes, se convirtió en canal de intervención divina. La sal, como ya lo hemos visto, es uno de esos elementos. Pero hay momentos en los que no solo representa pacto y pureza, sino también una acción profética de cancelación y freno ante lo que el enemigo ha querido desatar. Y es aquí donde entra el acto simbólico de congelar sal, no como ritual vacío, sino como un acto de fe que detiene el mal y desactiva todo intento de brujería según los principios establecidos por Dios. Congelar la sal no es un acto mágico, no pertenece al terreno de la superstición. No es una repetición vacía ni una tradición popular sin fundamento. Es una expresión externa que cuando está respaldada por una vida consagrada, por oración y por la palabra, se convierte en una declaración contra todo poder de las tinieblas. El acto de congelar la sal representa una decisión espiritual, la de detener, sellar y frenar lo que espiritualmente ha intentado avanzar para destruir, manipular o corromper. Esta acción toma mayor fuerza cuando se ejecuta desde una posición de autoridad espiritual, no como una fórmula, sino como un reflejo visible de una verdad celestial. Tal como Eliseo arrojó sal para sanar las aguas, así también el creyente puede declarar por medio de un acto profético que el mal enviado se detiene y pierde toda influencia sobre la vida que ha sido cubierta por Dios. En Mateo 18:18 Jesús dijo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta afirmación poderosa nos revela que hay acciones en la tierra que, cuando son hechas con autoridad espiritual y de acuerdo a la voluntad de Dios, tienen un impacto directo en el ámbito celestial. Atar no se refiere simplemente a palabras dichas con emoción, sino a actos de fe y autoridad que cancelan toda operación del enemigo. En este contexto, congelar sal se presenta como un símbolo de atadura, como una representación visible del freno espiritual que se está decretando contra toda maldición, contra toda palabra de brujería, contra toda obra de confusión o manipulación que ha sido lanzada contra un hijo de Dios. Es importante entender que no todos los ataques espirituales se manifiestan con la misma intensidad ni de la misma forma. A veces son enfermedades persistentes que los médicos no logran explicar. Otras veces son conflictos familiares que surgen de manera inexplicable, divisiones en el hogar, pérdidas económicas constantes, insomnio, opresión nocturna o incluso pensamientos intrusivos que aparecen sin causa lógica. En estos casos, si el corazón está limpio y no hay causa justa para que la maldición tenga efecto, se puede ejercer autoridad espiritual para frenarla. Y al congelar la sal, se hace una proclamación visible.
que todo intento del enemigo queda paralizado, que toda palabra malintencionada queda sin fuerza y que toda acción lanzada desde la oscuridad es devuelta al lugar de donde salió, sin lograr su objetivo. En Isaías 54:17 se nos garantiza: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Este no es un simple consuelo, es una promesa activa. Pero su cumplimiento requiere que el creyente sepa quién es, sepa en qué fundamento está parado y sepa cómo ejercer la autoridad que Dios le ha dado. Si una persona vive en obediencia, busca a Dios en santidad y permanece firme en su presencia, entonces puede declarar que todo dardo, todo ataque y toda estrategia del enemigo queda sin efecto. Y cuando lo hace, puede acompañar esa declaración con un acto simbólico que represente lo que ha decretado en el ámbito espiritual. Congelar sal no es un gesto vacío. Es una manera de visibilizar que se ha decretado el fin del avance del mal, que se ha paralizado toda fuerza enviada desde el ocultismo y que el fuego extraño no tiene más poder sobre la vida que ha sido marcada por la sangre del Cordero. El acto de congelar sal debe ser comprendido como una acción que apunta a lo invisible. La sal como símbolo de pacto es consagrada en oración y luego se coloca en el congelador, no como una superstición, sino como una forma de declarar que todo lo que ha sido enviado en la oscuridad queda inmovilizado. No se trata de un rito repetido sin sentido, sino de un acto de fe en el que el creyente se levanta en oración y proclama con autoridad que no permitirá que las tinieblas sigan avanzando en su vida, en su casa, en sus finanzas, en su salud, ni en su propósito. Es una manera visual de decir: hasta aquí llegó la obra del enemigo, porque ahora camino bajo la luz del Altísimo. Este tipo de actos que cuando se hacen con discernimiento y fundamento bíblico, despiertan una fe activa. No es la sal la que produce el milagro, es la fe con la que se ora, es la palabra que se proclama, es el nombre de Jesús que se exalta. Congelar la sal no sustituye la oración, no reemplaza la búsqueda de santidad, no elimina la necesidad de obedecer, pero se convierte en un reflejo visible de una decisión espiritual clara. Frenar el mal, cerrar puertas, cancelar pactos oscuros y alinear toda la vida al propósito divino. Y cuando esto se hace con convicción, el enemigo no puede resistir, porque no teme al acto físico, sino a la fe que hay detrás. En muchos pasajes bíblicos, Dios actuó a través de señales físicas, no porque necesitara esos elementos, sino porque sabía que el corazón humano muchas veces necesita ver lo que ha declarado con la boca. Cuando el pueblo de Israel caminaba alrededor de Jericó, no fue el grito lo que tumbó los muros, fue la obediencia. Pero el acto visible fue parte de la victoria. Cuando Moisés tocó el mar con su vara, no fue la vara la que abrió las aguas, fue el poder de Dios. Pero ese gesto activó la intervención divina. Cuando Naamán se sumergió 7 veces en el Jordán, no fue el agua la que sanó su piel, fue la obediencia al mandato profético. Así también, congelar sal, cuando se hace en obediencia y oración, no tiene poder por el hielo, sino por el decreto de fe que lo acompaña. Es un acto simbólico que dice: aquí se detiene el ciclo, aquí se corta el ataque, aquí termina la obra del enemigo. Congelar algo en lo físico es inmovilizarlo, es declarar que no avanzará, que no se moverá más, que ha quedado detenido. Y eso es precisamente lo que se busca en el plano espiritual, cuando se enfrenta a una obra de brujería o maldición. Declarar que ese intento de opresión no tendrá progreso, que su energía es estancada, que su camino es bloqueado, no por el poder de la sal, sino por el poder de Dios
operando en el creyente que conoce su autoridad. Así como se ata en la tierra y se ata en el cielo, así también se declara un freno en lo natural que refleja el freno espiritual ya establecido en oración. Es vital que quien decida realizar este acto lo haga desde una posición de limpieza espiritual. No se puede declarar el fin de la obra del enemigo si al mismo tiempo se tiene odio, falta de perdón o prácticas ocultas no confesadas. La autoridad nace de la pureza y es desde esa posición que se puede tomar la sal, consagrarla con oración y colocarla en el congelador como símbolo de una victoria ya declarada, no para manipular resultados, sino para expresar una verdad espiritual, que en el nombre de Jesús todo plan de las tinieblas ha quedado detenido, neutralizado y sin poder. Esta acción debe ir acompañada por una oración firme, no una repetición vacía, sino una declaración consciente de que se cierra toda puerta abierta, se cancela toda palabra contraria, se corta todo lazo no santo y se proclama que la sangre de Cristo cubre cada área de la vida, porque sin oración, sin palabras, sin fe genuina, el acto se convierte en un simple gesto. Pero cuando hay autoridad espiritual, cada movimiento, cada palabra, cada paso se convierte en una espada en el mundo invisible. Y eso es lo que verdaderamente desactiva el poder del mal. Congelar la sal en este sentido no debe ser visto como una solución mágica ni instantánea. Es parte de una vida espiritual activa, de una búsqueda constante de la presencia de Dios, de una guerra espiritual en la que cada acción está fundamentada en la verdad. Y esa verdad es que el mal no tiene la última palabra, que el enemigo ya fue vencido, que toda artimaña del infierno queda desactivada cuando el pueblo de Dios se levanta en oración, en santidad y en fe. No hay trabajo oculto que resista la luz. No hay maldición que supere la cruz. Y no hay cadena que no se rompa cuando el nombre de Jesús es proclamado desde un corazón rendido. En esta batalla la sabiduría es clave. No se trata de buscar soluciones automáticas, ni de copiar actos externos sin entendimiento. Se trata de caminar bajo la guía del Espíritu, de conocer las Escrituras, de vivir una vida que respalda lo que se declara. El acto de congelar sal tiene valor cuando nace desde esa verdad. No es una fórmula, es una expresión de una fe viva que no solo ora, sino que también actúa. Una fe que no solo espera, sino que también se levanta y declara. Una fe que no teme al mal porque sabe que el poder de Dios es superior. Quienes caminan con Dios no necesitan temer la brujería porque han sido sellados. No necesitan vivir con miedo porque han sido lavados, pero sí deben permanecer atentos, firmes y revestidos con la armadura espiritual. Y si en ese camino sienten dirección de hacer una declaración visible de la victoria espiritual ya obtenida, entonces pueden tomar la sal, consagrarla y colocarla en el congelador con una sola convicción: que toda obra de las tinieblas ha quedado congelada, detenida y anulada por el poder del reino que no conoce derrota. La guerra espiritual no es simbólica, es real, pero también lo es la victoria que Dios promete a quienes le buscan en espíritu y en verdad. Y cada vez que un hijo de Dios se levanta con autoridad, el enemigo retrocede, porque no puede resistir a una vida consagrada, porque no puede tocar lo que ha sido cubierto por la sangre, porque no puede operar donde hay luz. Y es desde esa convicción que se declara con firmeza: el mal ha sido frenado, la obra ha sido desactivada y la victoria está asegurada. No por actos externos, sino por el poder de aquel que reina por los siglos de los siglos. En el corazón del Evangelio hay una verdad que no puede ser ignorada por ningún creyente que desea caminar en victoria. Jesús no solo vino a salvar, vino a establecer su autoridad sobre todo poder, sobre toda oscuridad, sobre todo espíritu que se levante contra la voluntad del Padre.
Esta autoridad no fue simbólica ni limitada, fue completa, real, operativa. Y lo más impactante es que esa misma autoridad fue delegada a quienes creen en Él para que ninguna obra del enemigo prospere, para que todo plan de las tinieblas sea desactivado, para que cada trampa espiritual quede sin efecto. Jesús lo dijo con claridad en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No es una promesa parcial, es una proclamación directa, sin margen de duda. Toda fuerza del enemigo queda sujeta cuando el Hijo del Hombre actúa por medio de quienes viven en su nombre. No se trata de repetir frases de victoria sin entenderlas. Se trata de asumir una posición espiritual. El enemigo no retrocede ante gritos, retrocede ante autoridad. Y la autoridad no se imita, se recibe por relación. Esa autoridad no se activa por imitación externa, sino por convicción interna. Viene como resultado de estar bajo el gobierno de Cristo, porque solo quien se somete puede ejercer gobierno. Cuando Jesús se enfrentó a los espíritus inmundos, no necesitó rituales ni fórmulas. Bastaba con su voz. Marcos 1:27 lo registra. ¿Qué es esto? ¿Una doctrina nueva? Con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Esa autoridad no fue para impresionar, fue para liberar. Y ese es el mismo propósito de hoy, usar la autoridad de Cristo no para alardear, sino para quebrar yugos, para cancelar maldiciones, para desactivar brujería, para devolver el mal a su origen, sin permitir que destruya lo que Dios ya ha cubierto. El creyente que comprende esta verdad deja de temer, no porque ignore la realidad del mal, sino porque conoce la superioridad de su posición en Cristo. No hay comparación entre las obras de las tinieblas y el poder de la luz. No existe lucha equilibrada entre Dios y el enemigo. La cruz marcó el final del poder absoluto de las tinieblas sobre el ser humano. Colosenses 2:15 lo explica con contundencia. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa victoria no fue privada ni parcial, fue pública, completa, irreversible. Y esa victoria es la que cada creyente hereda, no como observador, sino como participante activo. Por eso, cuando se enfrenta a una manifestación de mal, ya sea directa o disfrazada, la primera respuesta no debe ser el miedo, sino la afirmación: estoy revestido con la autoridad de Cristo. Y desde esa posición decreto el fin de toda obra maligna. La guerra espiritual no es ficción ni metáfora, es una realidad constante, pero no se libra con armas humanas, ¿no?, sino con armas espirituales. Segunda de Corintios 10:4 lo confirma. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas fortalezas pueden tomar muchas formas: pensamientos repetitivos que atormentan, palabras malintencionadas que siembran ruina, ataques invisibles que traen confusión, brujerías disfrazadas de ayuda espiritual, pactos hechos en secreto para destruir lo que Dios ya ha edificado. Frente a todo esto, el creyente no se queda pasivo, se levanta, no con fuerza propia, sino con autoridad celestial. Y esa autoridad no necesita argumentos, porque cuando se ejerce desde una posición real de sujeción a Cristo, es imposible que no haya respuesta del cielo. La autoridad no se improvisa, se construye, se cultiva en lo secreto, se afianza en la obediencia, se afirma en la intimidad con Dios. No es el volumen de las palabras lo que intimida al enemigo, es el respaldo espiritual que esas palabras llevan. Cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, no lo venció con carisma ni con experiencia, lo venció con la palabra. Mateo 4:10 lo recoge así: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
En ese momento el enemigo no discutió, se retiró, porque el poder de la palabra, declarada desde una posición de santidad y rendición, es un arma que el infierno no puede resistir. Así también, hoy, el creyente que camina en obediencia tiene acceso a esa misma espada espiritual que corta toda atadura, que silencia toda voz contraria, que deshace todo velo de oscuridad. Hablar de autoridad no es una invitación a actuar con ligereza, no es una licencia para enfrentar lo espiritual desde la carne. El libro de los Hechos nos muestra una advertencia clara en el capítulo 19. Cuando los hijos de Seba intentaron reprender demonios usando el nombre de Jesús sin conocerlo realmente. El resultado fue desastroso, porque no basta con conocer el nombre, hay que estar en relación con él. Solo quien ha sido revestido de lo alto puede ejercer autoridad sobre lo que opera desde lo profundo. Y esa autoridad no se negocia ni se delega por imitación, es personal, es intransferible, es espiritual. Esta autoridad, cuando se entiende y se aplica, se convierte en una muralla espiritual que ninguna brujería puede penetrar. El enemigo puede lanzar palabras, pensamientos, manipulaciones, pero si encuentra a un creyente firme en la verdad, todo se deshace en el aire. Como se nos dice en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No es una instrucción decorativa, es una necesidad espiritual. Estar vestido con la armadura implica tener la mente renovada, el corazón limpio, la fe activa, la palabra viva, la verdad abrazada. Y cuando esa armadura está completa, no hay brujería que pueda penetrar, no hay mal que pueda prosperar, no hay dardo que pueda hacer efecto. El creyente que se sabe revestido no reacciona, responde, no huye, se afirma, no se confunde, discierne, porque la autoridad espiritual produce claridad. Y esa claridad expone la mentira, corta la manipulación y revela el origen del ataque. Entonces, con la autoridad recibida no se clama desde el miedo, sino desde la posición de gobierno. Se habla, se reprende, se decreta, se proclama, porque cuando un hijo de Dios levanta su voz con fe, el cielo responde. Y cuando el cielo responde, la tierra se alinea y el infierno retrocede. Esa es la posición desde la cual se activa cualquier acto simbólico que Dios inspire. Como ya se explicó, congelar sal puede ser una representación profética de freno espiritual, pero su efectividad no viene del hielo, sino de la autoridad con la que se acompaña. Por eso es vital entender que toda acción visible debe ser resultado de una autoridad invisible. No es el acto lo que cambia la atmósfera, es la autoridad detrás de él. Y esa autoridad solo se sostiene con una vida rendida, con un corazón consagrado, con una mente alineada a la voluntad de Dios. A lo largo de los evangelios, Jesús nos enseñó cómo actuar ante el mal. Nunca justificó su presencia, nunca negoció con él, nunca retrocedió ante su manifestación. Lo enfrentó, lo reprendió y lo expulsó. Y luego dijo, como el Padre me envió, así también yo os envío. Juan 20:21. Es decir, con el mismo propósito, con la misma misión, con la misma autoridad. No se trata solo de resistir, se trata de avanzar. No solo de protegerse, sino de destruir las obras del diablo. Porque la autoridad delegada no es pasiva, es ofensiva. Está diseñada para establecer el reino donde antes hubo caos, para proclamar vida donde antes reinaba la muerte, para restaurar lo que fue dañado por las tinieblas. Cuando se enfrenta a brujería no se necesita miedo, se necesita revelación. Revelación de quién es Dios, revelación de quién eres en Él, revelación del poder de su sangre, revelación del respaldo de su nombre. Y desde ahí
Se ejerce la autoridad, no con duda, sino con certeza, no con temor, sino con firmeza, porque la batalla ya fue ganada. Lo que se hace hoy es caminar en esa victoria, proclamándola, estableciéndola, afirmándola en cada rincón donde el enemigo ha intentado avanzar. El mal no se congela por actos humanos, se congela por decretos espirituales. Y esos decretos tienen poder solo cuando son pronunciados por labios que han sido purificados, por corazones que han sido lavados, por vidas que han sido rendidas. Esa es la clave, esa es la base. Desde ahí se deshace toda obra contraria. Desde ahí se cancela toda trampa. Desde ahí se activa la verdadera cobertura. Porque el que habita al abrigo del Altísimo no solo está seguro, está revestido de poder. Y ese poder no es simbólico, es real. Y esa autoridad no es frágil, es inquebrantable. Cuando un creyente se levanta con esta conciencia, no necesita temer a lo oculto, puede discernirlo, enfrentarlo, cancelarlo, porque ha sido revestido, porque ha sido enviado, porque ha sido preparado. Y entonces cada acto, cada palabra, cada gesto profético se convierte en una espada que desgarra lo que estaba escondido, que paraliza lo que se movía en secreto, que congela lo que pretendía avanzar sin permiso. Porque donde hay autoridad, hay victoria. Y donde hay victoria, no hay espacio para el temor, solo para la proclamación segura de que en Cristo toda obra de las tinieblas ha sido desactivada. Y lo que pretendía destruir ha sido reducido a nada. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. En el camino de la fe, uno de los mayores desafíos que enfrenta el creyente no es solo la acción del enemigo, sino la sutileza con la que intenta disfrazar sus obras, desviando incluso las buenas intenciones hacia terrenos de confusión espiritual. Por eso, cuando se habla de guerra espiritual, es indispensable acudir a una palabra que aparece una y otra vez en las Escrituras: discernimiento. No todo lo que parece espiritual proviene de Dios. No todo lo que se presenta como solución tiene respaldo bíblico. Y cuando se trata de enfrentar maldiciones, brujería o cualquier obra de tinieblas, la línea que separa la fe del error puede tornarse delgada si no se está firmemente anclado en la verdad. El libro de Hebreos enseña que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. Esta madurez no se alcanza con el tiempo, sino con profundidad en la palabra, con constancia en la oración, con comunión continua con el Espíritu Santo. Porque solo quien ha afinado su oído espiritual puede reconocer cuando algo, aunque aparentemente correcto, ya ha sido contaminado por el enemigo. El error muchas veces se viste de verdad. La brujería puede presentarse disfrazada de ayuda, de consejo, incluso de religiosidad. Y cuando se carece de discernimiento, es fácil caer en el engaño. Por eso el uso de símbolos espirituales como la sal debe estar firmemente alineado con el conocimiento bíblico y con la guía del Espíritu. No es lo externo lo que garantiza la eficacia, sino la intención del corazón y el fundamento sobre el cual se actúa. Si una persona toma la sal con temor, con superstición, con ideas heredadas de prácticas ocultas, no solo está anulando su fe, sino que está abriendo una puerta a confusión espiritual. El poder no está en el objeto, está en la autoridad con la que se actúa. Y esa autoridad solo se sostiene cuando se discierne la diferencia entre lo santo y lo profano. El profeta Ezequiel recibió una advertencia contundente sobre la necesidad de enseñar al pueblo a hacer esta distinción. En Ezequiel 44:23 se le encomienda que enseñen a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano,
y les enseñen a distinguir entre lo impuro y lo limpio. Esta responsabilidad no se limita al Antiguo Testamento. En la actualidad, la Iglesia está llamada a caminar con claridad espiritual. Porque cuando no se distingue entre lo puro y lo impuro, entre lo legítimo y lo manipulado, se abre el camino al error. Muchos han confundido prácticas proféticas con rituales vacíos. Han atribuido poder a elementos en lugar de al espíritu. Han sustituido la revelación por costumbre. Y eso es lo que el enemigo busca, que se desactive el poder real de Dios mediante la adopción de formas huecas. Por esta razón, cada vez que se toma un paso en el ámbito espiritual, debe hacerse con entendimiento. La sal puede representar pacto y purificación, pero nunca debe convertirse en un objeto de dependencia. El acto de congelarla puede tener valor simbólico, pero jamás debe sustituir la oración, la consagración ni la obediencia. La palabra de Dios nunca autoriza prácticas que operan desde el miedo. Todo lo contrario. Segunda de Timoteo 1:7 afirma: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa declaración es un filtro que puede aplicarse a cada acto espiritual. ¿Esto nace del miedo o de la autoridad? ¿Es una reacción o una proclamación? ¿Busca manipular lo invisible o se apoya en la verdad revelada? Discernir es también identificar cuando un pensamiento, aunque repetido y compartido por muchos, no proviene de Dios. En la guerra espiritual, las estrategias del enemigo muchas veces apelan a la emoción, a la tradición, a lo que parece lógico. Pero la lógica del reino no es la del mundo. Lo que el mundo desprecia, Dios lo honra. Lo que el mundo considera débil, Dios lo usa para confundir a los sabios. Y así también, lo que muchos consideran inofensivo puede ser una puerta abierta a la manipulación espiritual. Por eso todo acto debe pasar por el filtro de la palabra, porque solo ella discierne las intenciones del corazón. Congelar la sal puede ser una herramienta profética, sí, pero solo cuando se ejecuta desde un corazón limpio, desde una mente renovada, desde una comprensión clara de que el poder proviene de Cristo y no del símbolo. El enemigo no teme al hielo ni al mineral. Teme a una vida que camina en santidad. Teme a una mente que piensa con claridad espiritual. Teme a una voz que decreta con revelación. Teme al creyente que no se deja llevar por emociones ni por costumbres, sino que se afirma únicamente en lo que el Espíritu le revela. Ese creyente no actúa por impulso, sino por dirección. No repite lo que vio, sino que ejecuta lo que ha entendido. Y esa es la diferencia entre una fe viva y una religión vacía. En todo lo que se haga, la clave está en el discernimiento. No es el acto lo que impresiona al cielo, es la obediencia. No es la forma lo que frena el mal, es la verdad con la que se camina. Por eso, más que aprender actos, se necesita formar carácter. Más que acumular técnicas, se necesita buscar sabiduría. Porque solo así se desactiva el engaño. Solo así se camina en victoria. Solo así se devuelve el mal. No con métodos humanos, sino con autoridad divina. Y cuando eso ocurre, el reino se establece, la luz prevalece y el enemigo no encuentra lugar donde operar, porque ha sido discernido, ha sido enfrentado y ha sido vencido. Cuando una vida ha sido tocada por la gracia de Dios, no basta con cerrar puertas al enemigo. Es necesario también llenar cada espacio con la presencia del Espíritu Santo. Una casa limpia pero vacía no es garantía de protección. Jesús lo advirtió con claridad en Mateo 12, 43 a 45, cuando explicó que el espíritu inmundo, al salir del hombre, vuelve y encuentra el lugar desocupado,
barrido y adornado. Y al no hallar resistencia, toma consigo otros 7 espíritus peores que él y regresa. Este principio revela que la limpieza espiritual debe estar siempre acompañada de proclamación, llenura y consagración. Porque la batalla no se gana solo con expulsar lo malo, sino con establecer lo santo. Por eso toda acción que busque revertir el mal enviado debe culminar en una proclamación firme de la palabra. No se trata de gritar, sino de declarar con fe lo que Dios ya ha dicho. En Jeremías 1:9-10, el Señor tocó la boca del profeta y le dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esa es la autoridad que se transfiere a todo creyente cuando habla alineado a la Escritura. Las palabras ya no son humanas, son herramientas de edificación o de demolición espiritual. Cuando se proclama que toda maldición queda anulada, cuando se declara que la sangre de Cristo cubre cada área de la vida, cuando se levanta la voz con convicción, no se está pronunciando un deseo, se está decretando una verdad respaldada por el cielo. Pero además de declarar, también es necesario llenar el ambiente con lo que agrada a Dios. La limpieza espiritual no se limita a reprender lo malo. Implica una consagración activa, un compromiso real, un estilo de vida que refleje santidad. Porque la victoria espiritual no se sostiene con un solo acto, sino con una caminata diaria en la luz. Romanos 12:1-2 nos exhorta a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Ese es el camino que impide que el mal regrese. Esa es la muralla invisible que rodea al creyente que ha sido limpiado. Y es en este contexto donde la proclamación se vuelve una práctica permanente, no como repetición mecánica, sino como un estilo de vida. Proclamar no es solo hablar, es creer, asumir, vivir lo que se dice. Por eso el salmista escribió: he creído, por tanto, he hablado. Salmo 116:10. Lo que se cree se confiesa, y lo que se confiesa con fe transforma ambiente, rompe ataduras, libera lo oprimido. Es por eso que una oración de limpieza espiritual, cuando es pronunciada con entendimiento y con respaldo de una vida rendida, tiene efectos poderosos, porque no depende de fórmulas, sino de la autoridad del que la pronuncia. Y cuando esa oración se une a una proclamación diaria de la palabra, todo entorno comienza a alinearse con el orden de Dios. Este proceso de limpieza no puede ser superficial, debe ser profundo, constante, arraigado en la verdad, porque el enemigo siempre buscará una entrada. Pero cuando todo está consagrado, cuando cada pensamiento ha sido sometido a Cristo, cuando la atmósfera se llena con alabanza, cuando la boca declara solo lo que edifica, entonces no queda espacio para la oscuridad. No se trata de mantener un ritual, se trata de vivir una realidad. Una limpieza que empieza en el alma, que se extiende al cuerpo, que se manifiesta en el entorno. Una proclamación que no cesa, que se renueva cada día, que se fortalece con cada verdad recibida del cielo. Y cuando eso sucede, toda obra del mal es expulsada sin retorno. Porque la luz no deja lugar para la tiniebla. Porque la verdad, cuando es proclamada, siempre tiene la última palabra. Cuando se enfrenta el mal con herramientas espirituales que están firmemente arraigadas en la palabra, el creyente no solo detiene la acción del enemigo, transforma el terreno mismo donde antes operaban las tinieblas. Y ese es el verdadero poder de actuar en la dimensión del reino. Congelar sal, más que un símbolo de detención, se convierte en una declaración visual de que todo intento de caos ha sido cancelado. Pero también en una
una proclamación silenciosa de que algo nuevo está por surgir en ese lugar. No basta con anular el mal, también es necesario marcar territorio para lo eterno. Lo que antes estaba bajo la influencia de oscuridad, ahora se convierte en altar. Lo que fue escenario de batalla se transforma en campo fértil para el propósito. Porque el acto espiritual bien direccionado no solo frena lo maligno, también convoca lo divino. Y esa es la dimensión que rompe la lógica de la religión y abre paso a una vida profética. La sal, al ser consagrada y colocada como señal, deja de ser un simple elemento. Se convierte en memorial, como la piedra que Josué colocó en el Jordán para recordar lo que Dios había hecho. Así, también cada acto hecho en fe deja una marca visible de que en ese lugar, en ese tiempo, en esa situación, Dios intervino. Y ese es el verdadero final de toda guerra espiritual. No solo que el mal sea vencido, sino que el reino se establezca. Porque donde la luz permanece, el enemigo no regresa. Y donde Dios habita, nada queda igual.